Introducción. En la ciudad de Bogotá, un grupo de familias que viven en un asentamiento informal en la localidad de Usme están siendo desalojadas por la fuerza por orden de la alcaldía local. Las familias han vivido en asentamiento durante más de 10 años, pero la administración local ha decidido demoler las viviendas para construir un proyecto de vivienda social. Las familias desalojadas no han recibido una indemnización adecuada ni una alternativa de vivienda digna, y muchas de ellas se han visto obligadas a vivir en la calle o en refugios improvisados. Además, el desalojo se llevó a cabo sin una orden judicial previa y sin garantizar la defensa de las personas. Derechos amenazados o vulnerados. Entre los derechos vulnerados en este caso se hallan el derecho a la vivienda digna que se establece en el artículo 51 de la Constitución. En este caso, las familias afectadas no han recibido alternativas de parte de las autoridades locales para la consecución, al menos temporal, de una vivienda. La carencia de una vivienda digna no solo afecta en el ámbito material, sino también en el bienestar psicológico y social. La vivienda digna es esencial para la estabilidad y desarrollo de cada persona desde la niñez. El derecho al debido proceso. El artículo 29 de la Constitución establece el derecho al debido proceso en procesos judiciales y administrativos. En este caso, el desalojo se presentó sin que fuera presentada una orden judicial previa, vulnerando a los afectados el derecho al debido proceso. El derecho al debido proceso significa que todos los procedimientos judiciales deben ser realizados conforme a la ley y deben ser transparentes e imparciales. En este caso, la falta de una orden judicial previa al proceso de desalojo implica un atentado contra este principio fundamental. Derecho a la indemnización. Según el artículo 90 de la Constitución, en casos de acción o omisión de las autoridades públicas, los afectados tendrán derecho a una indemnización justa. En este caso, las familias no han recibido una indemnización adecuada a causa de la pérdida de sus viviendas, lo que vulnera su derecho a la compensación justa. La indemnización debe ser justa y acorde al daño sufrido por los afectados. En este caso, la indemnización no debe ser únicamente por la pérdida de las viviendas, sino también por los daños psicológicos, morales y sociales que derivan del desalojo. Titulares de derecho. Titular de derecho se refiere a una persona o entidad que posee ciertos derechos legales. En este caso, las familias desalojadas son los titulares de los derechos vulnerados, ya que han habitado en el asentamiento una considerable cantidad de tiempo y han sido desalojados sin una compensación adecuada. Y también, en cierto modo, han sido víctimas de discriminación de parte de los actores estatales, según el artículo 13 de la Constitución, el cual establece que todas las personas deben recibir la misma protección y trato por parte de las autoridades y gozar de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin discriminación por ninguna razón. Por lo cual, la forma arbitraria en que fueron desalojados sin respetar dichos principios es considerada una violación a sus derechos fundamentales. Los titulares de derecho tienen la expectativa legítima de que sus derechos serán respetados y salvaguardados. Por lo tanto, incluye la obligación del Estado de actuar con justicia e igualdad en cada procedimiento, asegurando que no se vulneren los derechos de las personas. Persona natural o jurídica que ocasiona la afectación. La alcaldía de la localidad de Usme fue la responsable directa del desalojo forzoso y de la decisión de demoler las viviendas para iniciar un proyecto de vivienda social. Como personas jurídicas también podrían tener parte de responsabilidad el gobierno departamental y nacional al no implementar políticas adecuadas para proteger los derechos de los habitantes y no ofrecer alternativas de vivienda digna. Y en segundo lugar, como personas naturales, podrían tener responsabilidad del juez o jueces de la República por dictar una medida que vulnera los derechos humanos de los afectados. Las personas naturales y jurídicas poseen la responsabilidad de avalar para que los desalojos sean realizados de acuerdo a las normativas legales establecidas y respetando los derechos humanos. Esto incluye opciones de vivienda digna y una indemnización justa para los afectados. Impacto político. La situación presentada puede generar molestia y protestas de parte de la población afectada por la decisión, así como movilizaciones de organizaciones de derechos humanos o personas civiles, como apoyo a los afectados. Ello puede perjudicar la reputación de las autoridades de la localidad de Usme y personas naturales o jurídicas involucradas en la decisión. La población podría perder la confianza en las autoridades ganándose su recelo, lo cual afectaría la credibilidad de los gobernantes y podrían ser afectados políticamente en caso de elecciones. El impacto político que puede traer un desalojo ilegal no solo afecta a las personas directamente involucradas, sino que también puede traer consecuencias políticas y sociales más complejas, que pueden generar un desequilibrio, así como la exigencia de respuestas de las autoridades hacia la ciudadanía. Impacto jurídico.
La orden judicial aplicada puede generar impactos jurídicos significativos contra la administración local a causa de los derechos fundamentales que han sido vulnerados, dando lugar a demandas por responsabilidad administrativa y violación de derechos humanos, lo que puede resultar en sanciones y obligaciones de reparación por parte de la administración local por dicha entidad. Los impactos legales, financieros y sociales de esta decisión obligan a la Administración a asumir una mayor responsabilidad y a implementar reformas necesarias para evitar futuras violaciones. El impacto jurídico que puede ocasionar un desalojo ilegal es profundo e incluye desde la vulneración de los derechos humanos hasta la responsabilidad de las autoridades y la necesidad de reformas en cuanto a políticas de vivienda y de protección de los derechos humanos. Impacto económico. Las familias desalojadas pueden enfrentar serios problemas económicos al perder sus hogares y sus negocios quedan sus medios de subsistencia, lo que puede aumentar la pobreza, la desigualdad e inseguridad económica. Esta situación no solo obliga a la administración a implementar medidas correctivas, sino que también establece un precedente legal importante y fomenta una mayor participación ciudadana en la defensa de los derechos humanos. El impacto económico que puede surgir debido a los desalojos ilegales es muy significativo y afecta tanto a las familias afectadas como a las personas que los rodean. Las familias afectadas se enfrentan serias pérdidas económicas y debido a la pérdida de sus viviendas y bienes. Además, esta situación los lleva a la necesidad de buscar una nueva vivienda y una nueva zona para vivir, y esto lleva a una mayor precariedad económica que puede terminar en una pobreza absoluta. Impacto social. El desalojo forzoso puede generar inestabilidad social, desplazamiento hacia áreas con menos recursos y oportunidades, lo que aumentaría los problemas de pobreza y exclusión social, y fragmentación de la comunidad, afectando la cohesión social y el bienestar de las familias afectadas. También la situación puede llevar a un aumento de la inseguridad a causa de que los afectados tendrían que vivir en absoluta pobreza, sin ningún hogar ni recursos, en un permanente estado de vulnerabilidad, corriendo todo tipo de riesgos. También podría presentarse un impacto psicológico en los afectados debido al estrés de la experiencia del desalojo, afectando especialmente a niños y ancianos. Eh, un impacto social profundo y complejo es otra consecuencia de estos desalojos que no solo despojan a las familias de su hogar y su seguridad, sino que también afectan de manera negativa la unión social de las comunidades afectadas. La pérdida de sus viviendas puede llevar a la desintegración familiar y el aumento de la vulnerabilidad y marginación de los afectados. Impacto ambiental. La demolición de viviendas y la construcción de un nuevo proyecto de vivienda social puede tener impactos ambientales como la alteración del paisaje y la posible contaminación del suelo y del agua, además de la contaminación auditiva causada por el ruido que suele darse en las construcciones, sumándose a ello las emisiones de gases de invernadero que se emiten durante dichos procedimientos. Estas consecuencias subrayan la necesidad de implementar medidas sostenibles y responsables en el desarrollo urbano. Eh, un impacto ambiental significativo es otra consecuencia de los desalojos ilegales, los cuales derivan en un alto grado de contaminación en el aire y en el suelo, que suelen emitirse durante las demoliciones y las construcciones. Y además la contaminación hídrica que suele ocurrir a causa del uso irresponsable del agua en estos procedimientos. Impacto cultural. La pérdida de viviendas y el desplazamiento forzado de familias puede llegar a afectar la identidad cultural y las tradiciones de la comunidad, ya que familias pierden sus lazos con el resto de los habitantes de la comunidad en la que han vivido y trabajado durante años. El impacto cultural que pueden ocasionar los desalojos ilegales no solo afectan a las personas en el ámbito material, sino que también tienen consecuencias más complejas en el tejido cultural, afectando la identidad, unión y patrimonio cultural. En resumen, es vital que los derechos fundamentales de los afectados sean respetados y protegidos por las autoridades locales, departamentales y nacionales, y se busquen soluciones que garanticen viviendas dignas y un proceso judicial justo para los afectados.